El título de esta meditación es El amor de Pablo por la iglesia de Filipos y está basado en el primer capítulo del libro de Filipenses. Sería difícil empezar este estudio de este capítulo sin antes dar una introducción de la relación que había entre Pablo y esta iglesia de la ciudad de Filipos. Tenemos que decir que Pablo sentía un cariño especial por esta iglesia. Esta iglesia fue organizada en su segundo viaje misionero y la historia de su organización se relata en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Diremos que realmente no fue el plan de Pablo ir a Filipos. Si ustedes leen el capítulo 15 de Hechos, van a ver que llegó a Filipos guiado por el Espíritu Santo, porque su deseo había sido ir a Asia, pero dice la palabra que el Espíritu no se lo permitió. Y luego quiso ir a Bitinia y el Espíritu se lo impidió. Y entonces descendió a la ciudad de Troas. Imagino que Pablo estaba un poco frustrado, sin saber cuál sería el siguiente viaje. Pablo era un doctor en leyes, era un hombre muy educado, era un hombre muy lógico y planeaba cada uno de sus viajes. Y seguro que en este segundo viaje misionero pensó ir a Asia, a Bitinia y a esas regiones. Pero se encontró con que el Espíritu se lo impidió. Una noche que estaba en Troas, dice la palabra que quizás estaba pensando en todo esto, recibió una visión de Dios. Y en donde veía a un hombre de la región de Macedonia que le decía: ven, Pablo, pasa aquí, ayúdanos. Y dice la palabra del Señor que al día siguiente zarparon para la región de Macedonia, dando por cierto, dice literalmente así este versículo, dando por cierto que era el Señor quien nos llamaba a Macedonia a anunciar el Evangelio. Cruzaron el mar, viajaron. Y la primera ciudad en que llegaron, en la región de Macedonia, porque Macedonia era una región, ahí estaba la ciudad de Filipos. Esta era la primera ciudad de Europa que visitaba Pablo. Como en otras ocasiones, cuando fueron a otras ciudades, Pablo, imagino, estaba en los primeros días estudiando esta ciudad. Él siempre iba a esos lugares donde la gente se congregaba y se dio cuenta que en este caso él se dio cuenta que habían unas mujeres que se congregaban los días sábados junto al río para orar. Pero también otros lugares que iba Pablo frecuente en cualquier ciudad que él iba era la sinagoga de los judíos a predicarles. Muy interesante que él se dio cuenta que había un grupo de mujeres que los sábados estaban orando junto al río. Entonces el sábado siguiente él se fue allí con Silas y Timoteo, que le acompañaron en este viaje. Se sentaron junto al río con las mujeres, escuchando las oraciones de ellas. Pero de pronto le dieron la palabra a Pablo y les comenzó a predicar la palabra. Dice que el Señor tocó el corazón de una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira y vendedora de púrpura. Aquí nos dice tres cosas de esta mujer. Primero, que se llamaba Lidia. Segundo, que no era judía, que no era de Filipos, era de la ciudad de Tiatira, en Grecia. Era una mujer griega. Y agregó un comentario, Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, dice: vendía púrpura. Púrpura era un colorante muy caro que usaban los reyes en sus vestiduras, vestido de púrpura. Entonces se desprende la idea que esta mujer era una mujer rica, vendía un producto muy caro y muy escaso en aquel entonces. Aquí tenemos a esta mujer, Lidia, que dice la palabra: el Señor tocó su corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía. Y luego se convirtió y lo llevó a la casa, a su casa, y les dio de comer y los atendió bien. Se bautizó con toda su familia ese mismo día y les obligó a quedarse en su casa. Dice la palabra que otro día Pablo, al caminar por las calles de Filipo, era instigado por una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación y con este, entre comillas, arte.
pero que no era un arte, era un espíritu demoníaco, daba gran ganancia a sus amos, dice la palabra. Es decir, ella era una esclava. Y a gran voz, viendo a Pablo, decía: estos son hombres del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Lo que esta mujer decía era cierto, porque eran hombres de Dios Altísimo. Y lo que hacían era anunciar el camino de salvación. Pero dice la Biblia que le desagradó a Pablo. Y la razón de desagradarle era porque Pablo pudo analizar, pudo interpretar, discernir que esta mujer, poseída por un demonio, quería que la gente viera que el poder que ella tenía de adivinación con el poder que Pablo tenía al predicar la palabra era el mismo. Y esto le llenó de cólera a Pablo. Y enseguida liberó a la mujer de este espíritu de adivinación. Pero fue la segunda mujer tocada por el Evangelio, liberada. Dice la palabra que los amos de esta muchacha, que tenían cierta reputación, fueron a las autoridades y presionando estos, lograron que, mediante calumnias por supuesto, lograron que Pablo fuera llevado a la cárcel. Y como dice la palabra, primero fueron azotados. Y cuando ellos azotaban, los romanos daban 39 azotes. Luego dice que fueron puestos en la peor celda, la de más al fondo. Y en tercer lugar, dice que sus pies los pusieron en el cepo. Terrible condición. Después de estar en la casa de Lidia con todas las comodidades, pasó al peor lugar de Filipos. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios y oraban, y los presos los oían. De pronto hubo un gran terremoto. La cárcel se vino abajo. Las cadenas de los presos se soltaron. Y el carcelero, quien posiblemente había azotado a Pablo y quien había estado mirando a este hombre de Dios, su comportamiento en la cárcel, se quería matar. Y porque así pagaban los carceleros con su vida cuando un preso importante se fugaba. Pero al ver esto, Pablo le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Y él, corriendo, se postró delante de Pablo y le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? A lo cual Pablo le contestó este famoso versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero inmediatamente, dice la palabra, que los llevó a su casa, lavó sus heridas, les dio de comer, y a esas horas de la noche, imagino que era la madrugada, se bautizó él con toda su familia. Hermanos, fue así, en medio de estas circunstancias, que nació esta preciosa iglesia. Nació con una mujer rica y griega llamada Lidia, y toda su familia empezaron a congregarse. Con una joven posiblemente judía, esclava, que daba ganancias a sus amos, y con un carcelero romano y su familia. Esta era una iglesia diferente, queridos. Era una iglesia a la cual Pablo amaba mucho. Una iglesia que también amaba a Pablo. La Biblia dice que en repetidas ocasiones que le ayudaron en su ministerio económicamente, y también le mandaban alimentos y ropa. Imagino la gratitud en el corazón de estas personas con el apóstol Pablo. Inclusive, hermanos, la carta que estamos estudiando, la carta de Filipenses, el propósito principal que tuvo Pablo para escribirla era justamente agradecer a los filipenses por el donativo que le habían enviado a través de Epafrodito, uno de los líderes de la iglesia. Hermanos queridos, Pablo amaba la iglesia de Filipos, como vamos a verlo más adelante. Pero también me encanta cómo inicia esta carta. Dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo se presenta con Timoteo. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Y saben por qué me gusta esta expresión del apóstol Pablo?
Porque cuando fue en su segundo viaje misionero y cuando se organizó esta preciosa iglesia, habían pasado 15 años. Se cree que el segundo viaje misionero lo hizo Pablo entre los años 49 y 52 después de Cristo. Y Pablo murió a los 67 años. Y la carta a Filipenses fue una de las últimas cartas que él escribió. Entonces habían pasado más o menos 15 años. Cuando Timoteo fue a Filipos con Pablo, era muy joven. Algunos comentaristas dicen que quizás tenía 18 años o menos de 18. Aún no era un mayor de edad, era un jovencito. Y ahora quizás tenía 33 años, pero ya era un líder en la iglesia. Timoteo se había formado al lado de Pablo. Y ahora ya no era el líder y su discípulo, sino, como dice la palabra aquí, siervos de Jesucristo, eran colegas en el ministerio. Eso es por eso que esta carta empieza con esas palabras. Habría sido seguramente lindo para Timoteo recordar cómo esta iglesia se levantó en medio de pruebas y de luchas, pero Dios levantó allí una preciosa iglesia. En este capítulo, en los minutos que quedan, vamos a ver rápidamente 4 cosas. En primer lugar, vamos a ver cómo era esta relación de Pablo con sus hermanos ahí en Filipos, del versículo 3 al 11. Luego veremos cómo Pablo estaba preso. Cuando él escribió esta carta a los filipenses, él estaba preso, pero por predicar la palabra. Eso lo dice el versículo 12 al 16. En tercer lugar, vamos a ver, estando preso, ¿cuál era la mirada de Pablo hacia el futuro? Está en el versículo 19 al 26. Y hasta el versículo 30 estaremos viendo las recomendaciones finales que Pablo hace a la iglesia de Filipos. En primer lugar, ¿cómo era su relación de Pablo con los filipenses? Hermanos, siempre que Pablo recordaba de los filipenses, lo hacía con un cariño especial. Había algo especial en esta relación. El versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Frecuentemente Pablo recordaba de los hermanos allí en Filipos. Perdón. Como ustedes saben, hemos ministrado en este tiempo en varios países, en Sudamérica y Centroamérica. Hemos estado 13 años en Ecuador y 5 en Argentina y 2 años en Costa Rica y ya un poco más de 16 años aquí en Colombia. Y en los lugares donde hemos estado, hemos encontrado gente preciosa, tenemos muy buenos amigos de todos esos países con los cuales nos escribimos a veces, recordamos de ellos. Y yo puedo entender lo que decía Pablo aquí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque recuerdo momentos agradables, hermosos que Dios nos dio cuando vivimos en esos países y les ministramos a ellos. Imagino que algún día dejaré de ser pastor en la iglesia en la cual estamos ahora, aquí en la ciudad de Armenia, Colombia, y también tendré el recuerdo grato de los hermanos queridos que ahora son nuestra familia aquí en esta preciosa ciudad de Armenia. Por eso Pablo daba gracias a Dios siempre que se acordaba de ellos. Pablo oraba por ellos. El versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Hermanos, Pablo oraba a Dios por ellos. Y cuando oraba, lo hacía con gozo por ellos. Qué privilegio más grande de Pablo poder haber guiado a Lidia al Evangelio con su familia. A esta muchacha que ya no sería más una esclava, a este romano, a este carcelero romano, hermanos. Qué privilegio. Cuando pienso en estas 3 personas, yo pienso que el Evangelio es suficiente para cualquier persona, cualquiera sea su condición. Lidia era rica, la muchacha era esclava y el carcelero era un hombre de clase media, como un soldado romano. Hermanos, el Evangelio de Cristo es suficiente para cualquier necesidad de cualquier persona, cualquiera sea su estrato social, cualquiera sea su educación, cualquiera sea
la situación de las personas, el Evangelio de Jesús es poderoso. Por eso que Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Pablo estaba contento y oraba por sus hermanos en Filipos. Dice, le doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Habían pasado 15 años y él sabía que seguían fieles. No hay nada más agradable, nada más grato en el corazón de un pastor de saber que los hermanos son fieles al Señor, que no se han desviado, no han salido del camino. Y el versículo 6 dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba persuadido, estaba convencido, estaba seguro que estos hermanos irían al cielo, porque serían perfeccionados. El Señor empezó una obra y Él la terminaría en el corazón de ellos. Pablo recordaba a los filipenses, Pablo oraba por los filipenses, pero algo más nos dice este primer capítulo del versículo 7 y 8. Es que Pablo tenía en su corazón a los filipenses, los amaba. Versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y miren lo que dice el 8. Porque Dios me es testigo de que como os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, Pablo tenía en su corazón a los hermanos. Y Pablo dice, les amo. Y Dios es testigo de que les amo con el entrañable amor de Jesucristo. Saben, queridos, hay una relación muy especial que se conecta, que se hace, se desarrolla cuando uno pastorea una iglesia con los hermanos. Hay un amor que el Señor pone en el corazón por cada uno de ellos. Sus problemas, sus necesidades llegan a ser el de uno. Y uno los lleva en oración. Sus alegrías y sus triunfos llegan a ser de uno. Y esto es lo que Pablo sentía. Él les decía a ellos, los tengo en el corazón. Y mi Dios es testigo de cuánto los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo, queridos hermanos, recordaba a los filipenses. Pablo oraba por los filipenses. Pablo amaba a los filipenses, pero algo más. En su oración él pedía que los filipenses sean llenos del amor cada día más y más. Miren lo que dice el verso 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y el versículo 11 dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 3 peticiones que hacía Pablo en esta oración. Primero, sean llenos del amor, cada día más. Hermanos queridos, qué lindo es ver una iglesia que se ama, que somos una familia, que nos preocupamos el uno por el otro. Qué lindo llegar el domingo y vernos y abrazarnos y saludarnos, como dice la palabra aquí. Pablo pedía que ese amor abunde más y más. Pero también Pablo decía que él pedía que sean llenos de ciencia y de conocimiento. Sean llenos más y más en ciencia y en todo conocimiento, que conozcan más al Señor. Que sean más sabios, más inteligentes. Y también que sean llenos de fruto de justicia. Es decir, como dice la palabra, que sus obras, su testimonio sea manifiesto a todos, porque son frutos de justicia. Queridos hermanos, esta relación que tenía Pablo con los filipenses era especial. Y a ellos iba dirigido este mensaje en este primer capítulo. Hemos visto la relación de Pablo y los filipenses, perdón. Pero vamos a ver ahora Pablo preso por el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Pablo, cuando escribió esta epístola de Filipenses, estaba preso. Pero qué contradictorio, qué paradoja, hermanos, que estando preso, escribe una carta donde la palabra que más se menciona es gozo, gozaos, regocijaos.
Y aquí les está manifestando que él está contento porque aun cuando está preso, el Evangelio de Jesucristo ha seguido adelante. Miren lo que dice el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo estaba preso, pero estaba con su corazón gozoso. Y no porque él estaba bien o estaba mal, sino porque el Evangelio estaba avanzando. Que esto que había sucedido, en lugar de parar la palabra, la había multiplicado. Hermanos queridos, yo pienso que cuando Pablo estaba en la cárcel, como alguien dijo una vez, los demonios en el infierno, los demonios ahí con Satanás, se gozaban de que ya el gran apóstol estaba preso y la palabra también. Pero Pablo aquí dice, no, hermanos, quiero que sepan ustedes que estando preso, las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo allí en la cárcel era custodiado por soldados romanos. Estos los soldados eran miembros de una guardia pretoriana. El pretorio era el campamento militar donde se alojaban los de esta guardia especial, la guardia romana. Pero al estar custodiado por estos hombres, Pablo hablaba del Evangelio y sin duda les compartía a ellos en primer lugar. Y estos compartieron a la gente que estaba en el campamento militar y muchos se convirtieron. De tal forma que en la parte final del capítulo 4 de este libro Filipenses, cuando ya envía los saludos finales, Pablo dice, todos los santos les saludan, pero especialmente los de la casa del César. Sí, los de la casa del César, los trabajadores, los soldados, habían conocido a Cristo también. Por eso él estaba contento, porque en todo el campamento de los militares se habían hecho conocidas. Él había hecho conocido el Evangelio de Cristo y Pablo como predicador del Evangelio. Pero no solamente eso, dice el versículo 14 que la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones al verme preso y ahora se atreven a hablar más la palabra sin temor. Interesante. En lugar de estar intimidados, en lugar de sentir miedo de ser perseguidos y encarcelados, también los hermanos, dice, habían cobrado ánimo de tal forma que aún Pablo preso, ellos hablaban más, mucho más la palabra de Dios sin temor. ¿Cómo no tener razones por qué estar contentos? Aunque como dice el versículo 15 y 16, que algunos lo hacían por motivaciones incorrectas. Dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. No entiendo completamente qué significa, pero había personas que predicaban la palabra, pero para hacer sentir mal a Pablo. Por envidia lo hacían, por contienda, pensando añadir aflicción aún más que lo que ya tenía en sus prisiones. Pero lo lindo de todo es que dice el versículo 17, pero los otros anuncian a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. No lo puedo hacer yo, pero lo hacen ellos, decía Pablo, y eso me causa gozo. Al final, el versículo 18 concluye de esta forma. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, ya sea por pretexto o por verdad, ya sea por envidia o contienda, hermanos, lo que es importante es que Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo estaba contento de que el Señor sea predicado. Y las prisiones no habían detenido la palabra, al contrario, había redundado en beneficio de la obra del Señor. Hemos visto en primer lugar la relación de Pablo y los filipenses, esa relación de amor, esa relación de oración. En segundo lugar, Pablo preso, pero el Evangelio creciendo. Y en tercer lugar, Pablo les habla de su mirada al futuro. Realmente Pablo anhelaba estar libre. Miren lo que dice el versículo 19.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él quería realmente ser liberado. Versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, y escuchen bien esto, siempre ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Yo deseo estar libre. Yo sé que por la oración de ustedes yo voy a ser liberado, pero quiero que sepan también que ya sea que salga libre, o por vida o salga muerto, que el Señor sea glorificado. Saben que Pablo tenía una visión al futuro diferente. Él no le importaba mucho su vida terrena, quería ser fiel al Señor para irse con Él. Miren lo que dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo quería estar con Cristo, lo cual era mucho mejor. Dice la palabra en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el versículo 23, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, dice, yo sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Saben, queridos, Pablo, su deseo máximo era estar con Cristo, y él dice lo cual era muchísimo mejor. Pero había un conflicto en él. ¿Por qué? Porque al pensar en la iglesia y en los hermanos, él quería quedarse. Pero lo que más me llama la atención aquí es que él estaba preparado, ya sea para vivir en esta tierra con mis hermanos de Filipos o para morir, irse con Cristo. Me llama la atención esta frase, esta parte final del versículo 23. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también dice, los amo tanto, que yo creo que por ustedes es necesario que me quede. Y confiando en esto, dice, yo me quedaré para beneficio de ustedes. Qué lindo, hermanos. Un hombre que no le tenía temor a la muerte, al contrario, deseaba partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor para él. Hemos visto en primer lugar la relación de Pablo con los filipenses, esa relación de amor. En segundo lugar, hemos visto Pablo en prisión y gozándose que la palabra seguía adelante. En tercer lugar, hemos visto que Pablo quería estar con Cristo, que era muchísimo mejor. Estaba preparado, ya sea para ser libre, liberado o para morir. Y el versículo clave de este pasaje es el versículo 21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Termina el capítulo final con capítulo 1 con 3 recomendaciones. Y esto está en el versículo 27 al 30. Versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que les dice Pablo aquí es, compórtense bien, vivan como es digno del Evangelio, sean buenos testimonios. Y saben una cosa, como decía el apóstol Juan, no hay gozo más grande para un pastor del saber que sus hijos, que es los miembros de su iglesia, andan en el camino correcto. En esta tarde yo le compartí a mi hijo de que cuando estábamos pastoreando en Argentina y veíamos a Francisco y veíamos a Jimmy, dos personas que se convirtieron en nuestro ministerio. El amor que tenía por Jesús, nunca imaginamos que ellos un día iban a ser pastores. Francisco es pastor de una hermosa iglesia ahora y Jimmy también tiene una iglesia. Y él lleva una carpa y predica el evangelio. Va en su camioneta, arma la carpa, reúne a la gente, predica el evangelio. Él y su esposa Vilma van haciéndolo. Hermanos, compórtense bien, dice Pablo, como es digno del evangelio. Sean un buen testimonio.
La segunda recomendación es no sean intimidados por lo que se opone. Versículo 28 dice, en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. No se dejen intimidar por lo que se oponen. Van a tener dificultades, pero no tengan miedo. La tercera recomendación es, recuerden que van a sufrir, así como yo, le decía Pablo. Porque a vosotros, versículo 29, es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, nos es concedido no solamente que creamos en Él, sino que si es necesario suframos por Él. Pablo tenía ese conflicto, estaba en la cárcel, estaba sufriendo, pero era fiel a su Señor. Hermanos, estas recomendaciones son también para nosotros. Nuestro testimonio de vida hablará más fuerte que nuestras palabras. Honremos el nombre de nuestro Señor. Seamos buenos embajadores de Dios. La gente que nos rodea nos está viendo. Seamos buenos testimonios de Jesucristo. Compórtense como es digno del Evangelio. En segundo lugar, no debemos tener temor de nadie. Nadie que se oponga a nuestra decisión de seguir a Cristo. Que nadie nos separe de la presencia del Señor. Seamos valientes como Dios le dijo a Josué en capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Y en tercer lugar, recuerda, vamos a sufrir por nuestra fe. Vamos a sufrir ataques. No es extraño en la carrera cristiana estos ataques. Recuerda que estamos caminando contra corriente, contra la dirección que va el mundo. Y recuerda esto, que es glorioso sufrir por el Señor. Él dio tu vida por ti y por mí. Y nada de lo que hagamos en esta tierra pagará el sacrificio que Él hizo por nosotros.